está impulsando la dolarización de la economía. Marcelo, estamos aterrados. Acá Mercado Sin Pulgas, en todos lados, yo no sé, estoy al borde de un colapso, pero en fin, acá me mantengo. Muchas gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación. La verdad que me parece muy importante, la verdad que quiero dedicarle tiempo a este diálogo contigo. Voy a empezar por el principio. Vos tuviste una convocatoria de parte de Cambiemos para integrar la agencia de inversiones, o no me acuerdo exactamente, y denegaste esa posibilidad. ¿Qué fue lo que viste en ese momento, Marcelo? No, hubo algunas razones personales vinculadas con mi vida y con mis proyectos y mis compromisos profesionales. Y hubo también algún diseño de la tarea para la que se me encomendaba que a mí no me parecía que era el que más resultados iba a generar. Viste que las personas tenemos cada uno cualidades diferentes. El diseño de la tarea me parece que era más para una persona con un perfil distinto. Para mí era costoso abandonar la actividad privada en ese momento y claro. decidí... Vos sos exitoso, o sea, tenés una trayectoria muy reconocida en el mundo de los negocios y la exportación. Esto, digamos, no sos una persona popular en los medios, pero sos muy exitoso, muy reconocido. Y arranqué esa pregunta con esa pregunta y que la voy a reiterar, porque me parece que el modelo que nosotros después vimos de hiperconcentración de las decisiones, donde finalmente los funcionarios no tenían ninguna posibilidad, por ejemplo, de ver al presidente, de discutir, o sea, tenían que obedecer ciguana a gente que además no tenía responsabilidad de firma, es algo que vos intuiste cuando te dijeron cuáles eran las condiciones, ¿o no? A ver, más que intuición, insisto que la primera razón por la que yo Sí, no fui claro. fue personal, Sí. no fue funcional. Pero además, yo fui convocado para dirigir la agencia de inversiones y yo creí que la agencia de inversiones que se estaba diseñando en ese momento tenía que ser más poderosa, tenía que ser más autónoma, tenía que concentrar atribuciones que estaban dispersas y que quedaban dispersas. Claro. Y que entonces la tarea de liderazgo de esa agencia iba a ser más política, Claro. más de, como se dice en la jerga, de rosca entre los distintos Claro. ministerios, porque había que trabajar con capas superpuestas de actividades dispersas. Yo digo, para eso es mejor alguien que tenga más cintura política que alguien que tenga concentración en la gestión Claro. y en objetivos de resultados. Y yo no soy eso para lo cual están buscando un líder más de congeniar y de, como se dice en la política, articular. Yo soy un tipo más de gestión. Entonces, eso fue algo que a mí me pareció que no iba a ser la mejor condición para que los resultados esperados se lograran. Pero una vez más, la principal razón por la que yo decidí no aceptar fue personal. No quería incomodarte con la pregunta, No estoy incómodo. Lo que pasa es que muchas veces... hoy cuando confirmamos que venías, dije, la verdad que es digamos, visto las dificultades que ha tenido el gabinete de funcionar, me pareció que era una pregunta muy pertinente. Ahora sí, Marcelo Elizondo, ¿hay una alternativa, hay una oportunidad para aquellos sectores de la economía que, digamos, que puedan ser beneficiados con esta brutal devaluación? ¿Existe eso o es de corto plazo? Bueno, vamos a ver si es de corto plazo. Todo indica que la gran ventaja que los exportadores tienen hoy con el nuevo tipo de cambio, en la medida en que la inflación sea tan alta como se espera que sea, se va a reducir. Esa ventaja se va a reducir. Yo te diría, el exportador hoy tiene un dólar que le permite muy buenos saldos en su ecuación económica, pero es de esperar que la inflación va a ir recortando. No va a empardar, yo creo que esta vez el ajuste cambiario fue muy generoso, pero ese gran salto se va a atenuar. De modo que lo que yo recomiendo es, para lo público, tratar de tener, además de un tipo de cambio competitivo, cierta previsibilidad, cierta simplicidad en el ambiente de negocios, menos complejidad. Y para las empresas, pensar que hay que competir en base a desarrollo de atributos competitivos y no esperar que las devaluaciones te licúen los costos. Porque además está el aumento de la inflación y después están las necesidades de importación que tiene cualquier negocio. Bueno, ese es el otro tema. La verdad es que muchos de los costos de las empresas exportadoras están dolarizados porque el componente importado de cualquier producto es cada vez mayor, porque el componente de los bienes transables que no son importados pero que tienen precios en dólares aún en la Argentina, la energía, por ejemplo, también es relevante.
porque tenemos una economía muy dolarizada, con una tasa de interés además altísima, con impuestos altos. Entonces yo diría, hay una ventaja, pero no es una ventaja que uno pueda prever que se va a sostener en los números de hoy. Y mi recomendación es, además de abandonar el atraso cambiario, que era un problema que teníamos y ya no tenemos más, ahora hay que tratar de apuntar a un ambiente de negocios estable, predecible, simple, poco aleatorio. Mientras tengas estas sorpresas de todos los días levantarte a ver qué dice el diario, y bueno, ahí es difícil proyectar a largo plazo. Marcelo, ¿y has tenido consultas? Bueno, en medio de esta incertidumbre tal vez no, pero ¿tuviste así más consultas que en otros momentos, que no sé, que el año pasado? Sí. Sí, hay muchas consultas de empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que habían exportado y habían dejado de exportar o que están tratando de salir. Mira, hoy mismo tuve reuniones con bodegueros, tuve reuniones con empresas de software y nuevas tecnologías, con empresas de logística, que dicen, bueno, con este dólar me animo, por lo menos a proyectar. Todavía es un escenario de planificar, no de ejecutar, pero sí definitivamente. Mi experiencia profesional es que ya hay gente que está tratando de pensar en exportar, por lo menos consultando para ver cómo se planifica eso. Claro, es interesante esto que decís, digamos, pequeñas o medianas empresas que habían dejado de hacerlo, bueno, tal vez porque todo era muy complejo, porque además en los últimos años del kirchnerismo, además no se podía, o sea, estaba prácticamente aislada la Argentina, no se podía vender afuera porque no se podían ingresar los dólares. Bueno, ahora encuentran una alternativa. De todos modos, si no hay un escenario de certidumbre, también se hace difícil porque no se sabe finalmente dónde estamos parados. ¿Vos crees que es posible esto de que se dolarice la economía? ¿Crees que no, la moneda se puede dolarizar? A mí no me gusta hacer pronósticos, pero menos cuando uno no tiene información en la cocina. Pero yo creo que no es un plan viable la dolarización. Yo creo que políticamente tampoco debe estar en la agenda del gobierno. ¿Vos viste este asesor de Donald Trump sí, que es del Consejo Asesor? O sea, que aparentemente es una persona muy escuchada por el presidente norteamericano, que dijo que en sus planes él recomendaba que Argentina dolarice para estabilizarse. Puede ser una recomendación de él, pero la verdad, Silvia, es que las principales causas de los problemas argentinos no son la moneda. La moneda es un efecto de problemas anteriores, de déficit de presupuesto que se monetiza a través de emisión, porque si no es a través de emisión, es a través de deuda que te genera atraso cambiario, y si no es a través de deuda de los mercados voluntarios, es a través de deuda del Fondo Monetario. La incertidumbre que muchos actores económicos tienen hoy es porque no saben cómo cierran las cuentas. Como consecuencia de eso tenés una moneda que se deprecia. Por lo tanto, la solución de dolarizar sería una solución en el efecto, pero no en la causa. Por lo tanto, creo que hasta generaría todavía más inconvenientes. La Argentina tuvo una cuasi dolarización en la época de la convertibilidad. ¿Y a vos qué te pareció y eso? terminó mal, precisamente porque uno de los problemas... Vos fuiste funcionario en ese momento, eras presidente justamente de la Fundación De la Fundación Exportar, sí, yo me hice cargo de la Fundación Exportar en febrero de 2002. Justo cuando habíamos salido de la convertibilidad. Cuando habían salido de la... o sea, un buen momento para exportar, justamente. Sí, y en ese momento las exportaciones crecieron, sobre todo las de pymes, y se podía trabajar bien. Ahora, la experiencia indica que la cuasi dolarización, que era la convertibilidad, terminó fracasando por problemas fiscales, por desequilibrio en las cuentas públicas. En definitiva, si no financiás el déficit del presupuesto... Porque era una convertibilidad trucha, porque se seguía financiando el déficit con deuda. Es que la convertibilidad era $1 a $1, y el Banco Central no emite pesos si no tiene ingreso de dólares. Pero estaba el problema del gasto público y del déficit del presupuesto incólume, que se corregía a través de financiamiento. Se cortó el financiamiento y la Argentina tuvo los problemas que conocemos. De modo que yo creo que pensar en la solución por el lado de la moneda es pensar por la última etapa del problema, y hay que ir a la causa. No hay que pensar en el efecto. La Argentina tiene que corregir los problemas fiscales, que son, primero, déficit, pero segundo, alto gasto público, infinanciable. Corregir los problemas fiscales implica una reforma del Estado a fondo. La verdad es que hoy el gobierno está achicando el gasto público todo lo que puede, unos 200.000 millones de dólares en las medidas de ahora, pero en algún momento hay que pensar en una reforma del gasto público estructural, no en corto obra pública, corto subsidios y veo cómo me dan los números. En la emergencia se hace así, pero algún día la Argentina va a tener que pensar en una reforma de la administración pública, casi base cero, redefinir el Estado de nuevo, pensar en qué bienes presta, en cuáles no, y aliviar un poco la carga sobre el sector privado, que es el que sostiene al sector público a través de impuestos sobre todo. ¿Y le ves, digamos,
¿ves el camino? ¿Ves que el gobierno tiene un camino o que tantea de acuerdo a cómo van reaccionando la coyuntura? Mira, el gobierno tiene varios problemas. El más urgente es de corto plazo, es resolver esta crisis de confianza que hay hoy y demostrar que puede cumplir los vencimientos de deuda, que puede financiar el déficit. Por lo tanto, como tiene varios problemas, pero el más urgente es el de corto plazo, las decisiones que toma son de corto plazo. Y tiene un programa de corto plazo. Fue al Fondo Monetario, achica 200.000 millones de dólares el gasto público, aumenta casi 200.000 millones más los ingresos a través de una reforma tributaria sobre la marcha, en particular a través de retenciones. Para el corto plazo está bien, probablemente pueda conceder esas garantías para los que tienen miedo del incendio. Pero insisto, lo que todavía no hay en la Argentina es un plan de mediano y largo plazo para tener sostenibilidad y sustentabilidad en un sector público que preste bienes públicos a la altura de las necesidades y que sea financiable por un sector privado que hoy está ahogado con una mochila. Trabajar para pagar impuestos es algo muy complejo. Si queremos recibir inversiones, como aspiramos a lograr, tenemos que tener un sistema tributario menos complejo y un gasto público menos asfixiante. Bueno, interesantísimo escucharte, Marcelo Elizondo. Lástima que nos estamos quedando ya con pocos minutos, tenemos la mesa de debate con los colegas, pero vamos a seguir invitándote, si nos permitís, porque sos muy claro para explicar.